Veamos cómo resolver el siguiente reto matemático que le damos en este video. Y es interesante porque tiene que ver con operaciones con números que tienen símbolos matemáticos que a veces no conocemos. Aquí aparece 3, un signo de admiración, multiplicado por 8 por un signo, en este caso de número, y dividido entre 126. La pregunta, ¿qué es esto? Bueno, es un reto matemático de símbolos de operaciones. ¿Qué debemos recordar aquí, en este reto matemático? Y las operaciones que aparecen indicadas, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuando aparece un número con el símbolo de admiración, ¿qué significa esto matemáticamente? Esto significa la multiplicación. O sea, multiplicación. Multiplicación. ¿De quién? De todos los términos iguales o anteriores a él. Que es decir, cuando yo digo 3, el signo de admiración, ese símbolo se llama factorial. Lo escribimos como factorial. Y el símbolo de factorial lo que representa es, como usted dice, el factorial de un número, digamos un número n, se representa por n multiplicado por todos los anteriores. Sería por n menos 1, que es el anterior, por n menos 2, y así sucesivamente hasta la unidad. Por ejemplo, factorial de 5 lo escribiremos como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y efectuamos este producto que está indicado aquí. Y esto daría 120. Esto que indicamos por factorial de un número. Y cuando aparece el símbolo de número, o sea, el número con el símbolo del número, esto lo que significa es el producto de todos los números primos, iguales o anteriores a él. O sea, multiplicación de números primos hasta que llegue al número 2, que es el menor número primo. Por ejemplo, si decimos 5 numeral, en este caso con el número, ¿qué significa esto? El producto de todos los números primos iguales o menores que 5. 5 es un número primo, sí, recordamos. ¿Cuáles son los números primos? El conjunto sería formado por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17 y así hasta el infinito. Entonces, los números primos son aquellos que tienen solamente dos factores, la unidad y el mismo. El 2 solamente multiplicado por 1 y por 2, el 3 por 1 y por 3 y así los restantes. Entonces el 5 es un número primo, sería el producto de 5 por el primo anterior, sería el anterior, por 3 por 2. Y esto me daría 30. A esto lo que llamamos entonces el símbolo de numeral. O sea, 8 numeral significa el producto de los números primos iguales o anteriores a esa expresión. Con este dato, les propongo entonces este reto matemático, efectuar esa operación. Pausen el video un momentico y traten de hacerlo. Vamos entonces a resolver el ejercicio. Pensamos que ustedes podrían haberlo hecho ya. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esta expresión? Vamos a ver. Primeramente, ¿cómo calcularemos el factorial de 3? ¿Qué dijimos? Que el factorial de un número no es más que el producto del número hasta la unidad. Sería entonces el 3 por el 2 por el 1. Y esto daría 3 por 2, 6, por 1, 6. O sea, esta expresión daría 6 por, vamos a efectuar esta expresión que está aquí, 8, con el símbolo de número, y dijimos que esto sería el producto de todos los números primos iguales o anteriores a él. Por ejemplo, el 8 no está aquí, el 8 no es un número primo, pero todos los anteriores al 8 serían el 7, el 5, el 3 y el 2. Sería entonces 7 por 5 por 3 por 2. Esto lo que daría el producto de todos estos números primos. Esto daría entonces aquí
7 por 5, 35 por 6, esto me daría 210. Sería el producto de 7 por 6, por 5 por 3 por 2. Esto me daría 210, que es el producto de todos los números primos anteriores o iguales, en este caso, a 8. Y nos quedaría la operación así. ¿Qué hicimos primero entonces? Bueno, mantener una jerarquía, un orden de operaciones. Primero hicimos el numeral, en este caso, de números primos y el factorial. Y ahora lo que nos queda es una operación con números normales, 6 por 210 entre 126. Tengo dos operaciones, multiplicación y división. ¿Qué dice la jerarquía? Que esas dos operaciones son de igual jerarquía, pero se hace la que primero aparezca. Entonces, primeramente, debemos multiplicar. Esto me daría 0, 6, y esto me daría 1260 entre 126. Y si dividimos 1260 entre 126, esto nos daría exactamente a 10. Y esta es la respuesta correcta de este ejercicio, aplicando la lógica matemática con los símbolos matemáticos. Espero les haya gustado, les sirva para sus estudios, algo más nuevo para aprender. Muchas gracias, si me suscriben, nos vemos en nuestro próximo video.